Ahora sí. Ok, buenas tardes. Continuando con las presentaciones, ahora tenemos también una invitada que es parte de la casa, que es la doctora Adriana Gamboa, quien es licenciada en química, opción geoquímica, tiene una maestría en gerencia ambiental y tiene su doctorado en ciencias marinas, con su tesis relacionada a paleoceanografía y paleoclimatología, y es profesora activa del posgrado en geoquímica. Además, bueno, la profesora creo que es una de las pioneras, podría decir, que cuando nadie estaba estudiando microplásticos y plásticos, ella estaba en eso acá en Venezuela. Entonces, bueno, hoy vamos a tener la presentación de la profesora Adriana Gamboa relacionada a la contaminación por plástico. Adelante, profe. Muchas gracias por esa presentación, un placer estar aquí compartiendo con ustedes en este momento. Voy a activar la cámara, ¿me escuchan bien? Perfecto, sí, muchísimas gracias. Vamos entonces a viajar un poquito por lo que sería la contaminación plástica. Traje algunos resultados, pero vamos a ver cómo nos va con esta presentación. En esencia, el título que di fue Contaminación plástica en el Oriente Venezolano, presencia de partículas plásticas en playas del estado Sucre. Ese es el enfoque, ¿ok? No sé por qué nos da... Ah, ok. Ajá. Los plásticos, en esencia, son materiales constituidos por una variedad de compuestos orgánicos sintéticos y semisintéticos, que tienen la propiedad de ser moldeados, ser maleables. Entonces, eso ha permitido que se utilice en un sinnúmero de objetos sólidos. No obstante, además de ese descubrimiento que tuvimos hace algunos años a nivel químico, que fue muy ventajoso, desde hace algún tiempo se ha visto como otra visión, se ha visto como una visión como tipo de contaminante y ya considerado como un contaminante emergente con imágenes que digamos que hemos visto a través del tiempo que lo identifican de esa manera. Son muy duraderos, son versátiles y eso es justamente lo que hace que se usen con gran... o sea, a nivel masivo, ¿no? Los polímeros están constituidos principalmente por polímeros. Aquí presento los 7 principales, que son unos códigos de clasificación, cómo se clasifica. Y además han venido a formar parte de toda nuestra vida. Inclusive muchos de los que usamos lentes, pues gracias al plástico tenemos la posibilidad de mejorar nuestra visión, porque estos son materiales plásticos. Es decir, con esto quiero decir que no solamente tenemos que verlo como algo malo, fue un buen descubrimiento, así ha venido a solucionar muchísimas cosas en nuestra sociedad, no obstante, pues hay otras realidades que están aconteciendo. En principio, como lo mencioné, pasaron a sustituir materiales a lo mejor muchísimo más difícil de obtener, inclusive se puede ver el punto de vista de la protección de los animales, y también pasaron a sustituir por todas esas ventajas otros materiales como por ejemplo la madera, el vidrio y el metal. No obstante, de una manera silente, pasó a ser un problema porque su crecimiento en la producción fue exponencial, llegando a superar inclusive las 350.000 toneladas en el año 2018 y por ende pues lo hemos superado aún muchísimo más. Una producción que muestro en esta imagen, sobre todo se ubica en Asia alrededor de un 51% de la producción mundial. Y destaco que en América del Sur, que aquí tengo 2 años de 2006 a 2018 la producción, el último corresponde a 2018, alcanza en América del Sur un 4% de producción en relación a la producción mundial. No obstante, no tenemos que ver que producimos menos y por eso estamos mejor, porque realmente hay que ver el consumo, ¿no? Así vamos viendo cómo el plástico se ha vuelto a nivel general, hemos estado viendo manifestaciones como esta en diversas partes del mundo a través del tiempo y se deben principalmente a ese manejo de desechos inadecuados, ya que termina el 79% en basureros o en el ambiente y muy poco es procesado de una manera realmente adecuada. Asimismo, se ha detectado tanto a nivel grande, a nivel de basura, a nivel macro como a nivel micro, en diferentes entornos, en sitios remotos, hablando entonces y cada vez se ha descubierto más la ubicuidad de este contaminante, lo cual lo hace bastante peligroso. De esta manera podemos hablar
de lo que es la basura marina antrópica, que se refiere a ese material que es manufacturado y procesado, que ya sea abandonado o eliminado de una manera intencional o no, está en la costa. La mayoría de esa basura que conseguimos en el mar es plástica, además, esa basura marina antrópica, y también vamos a tomar en cuenta esos valores o esa input o esa entrada por parte de la escorrentía que viene desde la tierra, ¿no? El problema está en que los plásticos se degradan, ¿ok? No es que coloco la basura en su lugar en la papelera de mi casa y ahí se acaba el problema, no, al contrario, ahí empieza la vida de estos materiales que luego de exponerse a las condiciones ambientales pueden ser degradados y fragmentados en partículas cada vez más pequeñas, llegando a niveles de nanoplásticos, inclusive como los conseguimos en el ambiente. En Venezuela se reportan zonas donde hay mal manejo de esa basura, de ese material, y aquí pues más o menos yo hago un señalamiento. Esta parte del mundo, pero en Venezuela, fíjense, los puntos esos que están en rojo son donde hay un mal manejo, ¿ok? En el caso de mi experiencia hasta ahora, en lo que sería la contaminación plástica, he hecho un levantamiento completo aquí en Lechería, en estas 4 playas, un levantamiento sistemático cada 100 metros, que esto lo tenemos datos de 2021 y 2022, y para el estado Sucre, que es lo que voy a presentar ahora un poco, he hecho la evaluación o análisis puntuales en estas playas, en estas 13 playas, ¿ok? Y las que están en negrito, pues porque formaba parte del proyecto inicial y algunas inclusive la he repetido varias veces. Específicamente las playas a tratar hoy o a contemplar hoy son las playas El Peñón y Playa San Luis en Cumaná, y Playa Maigualida y Playa La Arenal en Marihuitar, ambas del estado Sucre. En esencia, se le dividieron las playas en diferentes sectores: 8 sectores para San Luis, 2 para El Peñón, un sector Maigualida, uno en el Arenal, y en cada una se recolectó de 1 a 2 kilogramos de sedimentos, haciendo un diseño que corresponde a puntos, la colocación de 5 puntos en transectos de 100 metros, el transecto 1 sumergido, el transecto 2 la última marea y el transecto 3 un poco más hacia el continente, 5 metros más hacia el continente. Así, entonces, se tuvieron en esa división por sectores 120 muestras en Playa San Luis, 30 en El Peñón, 15 en Maybolida y 15 en El Arenal. Me faltó colocar aquí el nombre. Una vez que las muestras ya están con nosotros en el laboratorio, se procedió a secar, se tamizaron utilizando estos tamices que encuentro aquí, estas 3 fracciones. Luego se separaron las partículas plásticas de forma física. Una vez que estuviera seco, se observa y hay varias que se pueden separar fácilmente. Y también se acompañó una separación por densidad con solución saturada de NaCl. Básicamente, de una manera bastante sencilla, ese es el proceso que se utiliza. Es bastante, digamos que dedicado y tedioso, pero una vez que se obtienen las partículas, se hace la clasificación en cuanto a su forma, al color y también al tamaño. Y en aquellos casos, sobre todo al principio que dudábamos de qué era, se pueden aplicar pruebas confirmativas para descartar, por ejemplo, los carbonatos, ¿no? Que vienen de las conchitas de la parte biológica. Los resultados que obtuvimos para estas playas son los siguientes: 951 ítems para Playa San Luis y 356 para El Peñón. En el caso, sumando un total de 1.314 ítems. Y en el caso de Maigualida, 134 y 142 en el general, para sumar 536 ítems. Eso significa que estamos hablando de 1.314 partículas que separamos de esa matriz de sedimentos. ¿Okay? Cuando clasificamos en cuanto a la forma, aquí presento esto que es la abundancia en ítems sobre metros cuadrados, vamos a ver que la forma preferencialmente encontrada fueron fibras, ¿ok? En este estudio, en esta comparación de resultados, seguida de fragmentos de plástico, luego las láminas, que son, digamos que esas láminas que vienen sobre todo de bolsas plásticas, lo siguieron las esponjas, y lo último fue el FOAM, que así se clasifican, por ejemplo, en lo que conocemos como FOAMI para hacer manualidades a nivel escolar, y también aquí entraría el poliestireno, es decir, el anillo. ¿Okay? Vamos viendo cómo hay una diferenciación o una variación en la acumulación de las diferentes formas de partículas, llamando la atención la acumulación preferencial de fibras. Fíjense este contenido de 84,27 ítems de fibras en Playa del Arenal,
que es una playa ubicada en Mariguitar, no frecuentada de manera turística, pero sí por pescadores, y además allí pues llegan, digamos, pescadores a pernoctar y a hacer labores, ¿no? De ese estilo. También podemos ver que en el caso de los fragmentos formó la segunda fracción importante. En este caso los fragmentos dan indicios de ese proceso degradativo de plásticos de mayor tamaño. Entonces aquí estamos viendo una influencia de diferentes actividades, ya sean turísticas, como en el caso de las playas urbanas, que en este caso son El Peñón y San Luis, en contraposición con playas que son menos visitadas, pero que igual reciben un impacto, ya sea por la localidad cercana, y también un impacto que viene de las mareas, ¿ok? La clasificación en cuanto a los colores, que se hace bastante, digamos, a nivel para describir las partículas, obtuvimos que en Marigüitar preferencialmente fueron las partículas verdes asociadas principalmente a las fibras de pesca, que corresponde con la imagen anterior, el diagrama de barras anterior, y asimismo en Cumaná también vemos una presencia importante de ese color verde y el amarillo y el azul. El azul principalmente se relacionó con fragmentos de tipo azul, y el amarillo y el verde principalmente se relacionaron con fibras, y en el caso del blanco mayormente se debe a esa presencia de poliestireno. Cuando hablamos del tamaño de las partículas, vemos entonces una clasificación de esas que son mayor de 5 milímetros, que se clasifica como mesoplásticos, y vemos que en el caso de Cumaná tenemos preferencialmente las partículas que se acumulan son del tamaño entre 5 milímetros y 0,5 milímetros, ¿ok? Que se corresponden con los microplásticos en este estudio que realizamos. Y lo mismo ocurre, o en el caso de Marigüitar, son partículas mayores de 5 milímetros. Esta variación en el tamaño pues da indicios también de la degradación, y también va a tener que ver con las características y las condiciones de la playa, del medio, de la marea, de toda la dinámica como tal que se tiene a nivel del uso de la playa y de las condiciones ambientales. Cuando vemos la distribución de plásticos en función de los transectos, vamos a ver una acumulación preferencial en el transecto 2, que es justo el transecto que fijamos donde está la línea de última marea, dando unos indicios de la influencia de las mareas en ese arrastre de las partículas que pueden venir, no solamente se producen en sitios, sino que vienen desde otras localidades y se acumulan preferencialmente en esta zona. Vamos a ver también como también hay una influencia en el transecto 3, que digamos que es el más cercano a la parte urbanizada, donde también ahí influyen evidentemente el viento y la utilización, la cercanía como tal de esa parte urbanizada. ¿Ok? Vamos viendo una acumulación importante en lo que serían esas partículas de tamaño que se denominan microplásticos en cada una de las playas. ¿Ok? Esas eran en Cumaná. ¿Ok? Cabe destacar que también esas partículas, aunque no fue objeto de estas partículas específicamente, después que se clasifican por tamaño, por color, por forma, se pueden hacer este tipo de apreciaciones de acuerdo a la distribución de esa abundancia. También puede existir una clasificación más profunda, vamos a decirlo así, de tipo químico, para identificar cuál es el polímero que está presente. Estas partículas no han sido todavía analizadas, pero muestro algún ejemplo para que vean como, por ejemplo, las fibras blancas que obtuvimos en una playa, en la playa de San Luis, pero no son estas precisamente, nos dio positiva la presencia de poliéster. Así también tuvimos la presencia positiva de EVA o polietileno vinilacetato, ¿okay? Que es ese FOAN que sabemos. Y así también polipropileno también es frecuente en las playas, ¿ok? Para comparar un poco esos resultados que hasta ahora hemos tenido, traje a colación esta diapositiva donde se presentan los contenidos en Cumaná y en Marigüitar. Estamos hablando de un contenido en la playa San Luis de 31,93 ítems sobre metros cuadrados, en el caso del Peñón 47,47 ítems sobre metros cuadrados, y vemos con los valores de Maigualida, que es en Marigüitar 35,73 ítems sobre metros cuadrados, y en el caso del Arenal 107,2 ítems sobre metros cuadrados. Estos que están en los círculos corresponden a todas las partículas plásticas, y los intervalos
de abundancia que presento en la parte inferior corresponden solo a los microplásticos, es decir, a todas esas partículas que son menores de 5, que por lo general son las que reportan las publicaciones, y se hace una comparación, porque entonces la gente puede preguntar, ajá, pero ¿está o no está contaminado? Desde mi punto de vista como especialista, y siendo el plástico algo que no está en la naturaleza, ya sola presencia indica que hay una afectación de contaminación. Ahora, si hablamos de abundancia, todavía les tengo que decir que no existen umbrales para decir si está o no está. Entonces, lo que se hace hasta ahora es hacer comparaciones con otras regiones, y lo ideal sería tener líneas bases a partir de la realidad que se tiene ahora y ir viendo cómo va variando con el tiempo, ¿no? Pero traigo aquí unos intervalos. Por ejemplo, en Panamá se habla de 353 ítems en metros cuadrados, en México de 1,06, es decir, que fíjense que en esta playa que en Oaxaca, México, no tiene prácticamente contaminación, pero en Cartagena, Colombia, estamos hablando entre 249 microplásticos y 1.387, en Santa Marta entre 144 y 791 ítems sobre metros cuadrados, y en el caso de San Luis, en un evento anterior, un muestreo anterior, entre 40 y 56 ítems sobre metros cuadrados. Es decir, que también vamos a ver una variación en la concentración. Estos son datos de 2021, y los que presento aquí, cabe destacar, son datos de 2022. Y eso va a estar influenciado tanto por el uso como por la época, y digamos, también hay que ver también el efecto pandemia, que en esos datos que tengo de 2021, 2019, son valores menores hasta después de la pandemia, que también hubo un boom en esa parte, ¿no? Como consideraciones finales, más allá que decirles que existe una influencia, que hay contaminación plástica, que es algo, que existe una influencia preferencialmente en las playas urbanas, donde hay mayor contenido total de esos ítems plásticos en comparación con playas que están, digamos que son más rurales, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, se nota la influencia de las actividades de pesca que están en el oriente venezolano, aunque no se hayan actividades en sí, en esa playa específica, pero evidentemente las mareas y los vientos ejercen una influencia sobre ella, que existe la evidencia de la degradación de esas partículas plásticas, y por ende podemos encontrarlos también a nivel de nanoplásticos y de plásticos muchísimo más pequeños, solo que nuestras herramientas para ese momento o hasta ahora las que tenemos no nos permiten ver un poco más allá. eh, que existe una variación en la acumulación en función del transecto, es decir, que una variación espacial evidente de acuerdo a eso, y también que evidentemente también puede ser influenciada por la época del año, que los principales contaminantes se asocian con los principales plásticos que se utilizan a nivel mundial, que son el polietileno, el polipropileno, el poliestireno, que el poliestireno se está encontrando en bastante cantidad. Más allá que de eso, es justamente decir que la contaminación por plásticos es una realidad en nuestro país. No son datos de Asia, no son datos de Tailandia, no son datos que a lo mejor estamos viendo todos en las redes, sino son datos que están allí, y que nosotros, no solamente como científicos, sino como seres humanos, podemos hacer algo para contrarrestar esta situación, para contribuir. Más aún, considero que es una doble responsabilidad. Si tenemos el conocimiento, tenemos una doble responsabilidad, porque sería como ciudadanos y como conocedores de lo que está aconteciendo. Entonces, en esas playas que visitamos y que disfrutamos, no solamente nos sentamos en la arena, sino nos sentamos en este tipo de cosas. Este es un tamizado así, un cernido prácticamente en una playa, en Playa Cangrejo, en Lechería, y de este lado muestro algunos fragmentos que fueron recuperados de ciertas playas también en el estado Sucre, donde vemos fragmentos, fibras, y estas aquí son FOAM, que sería en este caso poliestireno. Entonces, es una realidad, y la invitación es evidentemente a unirse, a seguir trabajando y a seguir participando en actividades como esta. Mis agradecimientos siempre hacia los que estuvimos, los pioneros que estuvimos ahí trabajando a través de un proyecto National Geographic. Así comenzó este trabajo en microplásticos en el país, en el oriente venezolano, junto con el doctor Luis Ernesto Medina Faúl, Ivy Fermín, Fabiola López. Cada quien sigue trabajando. Ahí están mencionados todos los estudiantes, seguramente se me escaparán algunos que hasta ahora han contribuido conmigo, locutores, amigos, profesores, porque esto de alguna manera no se convirtió solamente en algo, una parte del conocimiento y en tratar de contribuir, sino que ya se ha vuelto algo que es un movimiento social, porque ciertamente nosotros tenemos
formas de contribuir como ciudadanos comunes a todos esos estudiantes que se quedaron trabajando conmigo ad honorem y han seguido levantando información a través del tiempo, que actualmente intento publicar, a las personas que han patrocinado con sus colaboraciones, sobre todo por el levantamiento de lechería. Fue prácticamente una colecta entre amigos, conocidos y algunos interesados, que logramos hacer un levantamiento de información bastante importante y que todavía me consigo analizando datos para publicar. Evidentemente también los agradecimientos pues al Instituto de Ciencias de la Tierra, a la doctora Katia, al doctor Carlos, porque realmente la posibilidad también de compartir el conocimiento en estos cursos que también se dieron a través del instituto fue importante para ir divulgando ese interés en varias personas que siguieron trabajando con esto. Incluso con algunos cursos que hice con la ONU pude dirigir a remoto una tesis en República Dominicana con Sarina Suero, que son los primeros datos que se tienen de Dominicana sobre plásticos. Presentamos en un congreso, obtuvimos un premio, o sea que fue el segundo premio de ese congreso, fue bastante gratificante. Actualmente se siguen haciendo cosas, sigo trabajando con la doctora Katia y con Luana, que está haciendo un estudio y me regaló esta foto, aquí la presento. Y también hoy justamente llegaron unas resinas vírgenes aquí a Frederico Westphalen en la Universidad de Santa María, en el Río Grande del Sur, donde me encuentro ahora en Brasil, para empezar a hacer algunos test previos antes de intentar ahora extrapolar esta experiencia que tengo hacia ríos y hacia sedimentos de río, ¿ok? Que ahora estoy en esta zona. Entonces, definitivamente, el llamado es a eso, a esa conciencia ambiental colectiva, para seguir disfrutando de esto. Y no me quiero despedir, vamos a ver si sale, porque son 50 años de un posgrado maravilloso en el que también hemos estado involucrados, y quiero despedirme pues cantando ese pedacito que dice ahí. Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, el amarillo del sol luce un poco azafranado, el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor aquel que está enamorado. Por eso Oriente, cuñado, lo llevo en mi corazón. Uy, muchas gracias. Espero, me emocioné mucho. Los extraño mucho. Espero que se haya oído todo bien. Y bueno, gracias. Atenta a las preguntas. Agradecido, profesora Adriana, por su excelente presentación y bueno, por el regalo que nos hizo ahorita al posgrado en geoquímica en su 50 aniversario, donde usted es parte de esa historia y es parte activa ahorita de la planta de profesores del posgrado en geoquímica. Entonces, si Sí. se tiene alguna pregunta, por aquí, comentario, pregunta, Profe, acabo de comentar de si quieres que hacer. Así que, o sea, no sé si se escucha. bueno, aquí. Sí, a ver. Ah, sí te escucho, sí. Vale. Acabo de comentar que va a estar realizando, digamos, estos análisis que estaba haciendo con muestras recolectadas en lo que son las costas, pero ahora lo va a realizar con muestras, digamos, de los suelos cercanos a los ríos. Espera obtener una mayor concentración de microplásticos o menor en los ríos que en las costas, sabiendo que, pues, varias o la mayor presencia de plástico en el mar puede ser por justamente el desecho de la basura y todo esto que realizan y diferentes procesos, al igual que la parte de pesquera. Entonces mi pregunta deriva de eso, pues saber si se va a esperar una mayor o menor concentración con las muestras en los ríos. Ok, bueno, hasta ahora bueno, estamos apenas comprando unas resinas para empezar a hacer otro tipo de test, y hace falta tener el contacto. Tengo la misma dificultad, que necesitamos un infrarrojo contra forma de Fourier con una ATR para poder hacer esa parte de caracterizar la parte de las resinas, ¿no? Aquí, en esta zona donde me encuentro, que es Río Grande del Sur, y no sé si han visto que está lloviendo bastante en Brasil y hay muchísimas dificultades ahorita. Es una zona agrícola, justo en la zona donde yo me encuentro. Y realmente en la parte de cultivo y de todo ese tipo se utiliza muchísimo plástico también para fertilizantes, para todo ese tipo. Evidentemente no va a haber
concentración así tan vista con esa que vimos los palitos de chupetas, que vimos, pero sí debe haber plástico, aparte que los ríos son medio de transporte, ¿no? No podría decirte si va a ser más o menos, todo va a depender de qué ríos estemos analizando y la dinámica. Y además hay que verificar y saber que el fin último, o sea, el depósito final es el mar. ¿Ok? Entonces ahí es que se está acumulando mayormente todo. Y que en los ríos y digamos que en los sedimentos de los ríos, pues ahí está, también degradándose desde lo naciente hasta todo el paso. Espero conseguir menos concentración y bueno, espero primero conseguir, esa es la primera, el primer desafío, primero conseguir, pero ciertamente esperaría menos porque estamos hablando sobre todo que yo me he dedicado a medir influencia de impacto turístico, ¿ok? Es sobre todo lo que estamos viendo y localidades, centros urbanizados bastante grandes. Aquí está donde estoy, que es la zona que voy a empezar a tocar. No hay tanto de eso, así que espero menos contenido. Entiendo. Otra pregunta. Eh, ¿La concentración de microplástico puede derivar por justamente lo que es el cambio de la marea en cuanto a si está en alta mar o baja mar, por justamente ese arrastre que ocurre en la costa? Sí, no sé si te capté bien tu pregunta, pero realmente creo que entendí. Sí hay un cambio porque vamos a hablar de la dinámica del medio. Muchos autores, y de hecho Hidalgo Ruz 2012 reporta una asociación con las características de los plásticos con los sedimentos. Y en los sedimentos, pues, sí, cuando vimos rocas sedimentarias y todo lo demás, y cuando vemos ese ambiente que es el ambiente marino, vamos a tener diferentes, o sea, una dinámica costera que va a producir no solamente el movimiento y la acumulación, sino también el retrabajo de las partículas. ¿Ok? Entonces vamos, en ese proceso que está de sedimentario, de ese retrabajo, también puede haber, se va quebrando esos fragmentos que a lo mejor están siendo más frágiles y voy a ir produciendo, por esa degradación mecánica, partículas cada vez menores. ¿Ok? En esa zona justamente de lo que sería el oleaje. ¿Ok? Y luego la marea cuando sube, ella sube y luego va a depositar ahí el contenido de sedimentos y de plásticos en este caso y después pues se va a retirar y de hecho pues se puede ver, si visitan una playa y se acordarán de mí, pues van a ver la huella de la última manera donde van a ver material orgánico y también van a ver plástico ahí con eso. ¿Ok? Entonces, no solamente tenemos que pensar en que se quedó ahí, sino que viene desde otras zonas a través de corrientes marinas y es depositado de marea y también es evidentemente afectado por las mareas. ¿Ok? Entendido. Gracias, profesor. Chévere. Otra pregunta. Bueno, profe, creo que quedó bastante clara la presentación, bastante didáctica. Y bueno, agradecerle siempre por toda su participación, disponibilidad con el Instituto de Ciencias de la Tierra, con el posgrado en Geoquímica. Como le dije, usted es una de las pioneras, y siempre lo veo así como una de las pioneras en el ámbito científico en Venezuela, que empezó con los estudios de microplástico, quizás cuando mucha gente no tomaba en cuenta eso como un parámetro de estudio a nivel ambiental acá en Venezuela. Y ya bueno, ya ahorita sí vemos que hay muchos grupos trabajando con la parte de microplástico, pero si es hablar de pioneros, usted estaría en ese grupo de pioneros con el estudio de microplástico. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su participación siempre con nosotros y seguimos en contacto. Seguro, Un abrazo. muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo y saludos desde Brasil, los extraño un montón. Espero volver pronto y ir para el instituto. Los invito también a seguirme por ahí en las redes y cualquier cosa, ya vieron que se pueden hacer cosas en remoto. También estoy a la orden, ¿ok? Un abrazo para todos. Chao. Gracias. Un abrazo. Bueno, vamos a tener 5 minutos.